Buenos días, Dios les bendiga. El tema para el sermón de esta mañana es junto al fuego. Colocarse junto al fuego es un símbolo de colocarnos delante de la presencia de Dios. La lectura de hoy es Isaías 6, del 1 al 8. Y dice así: visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El propósito de invitarte a la audiencia es a un profundo compromiso personal a la presencia de Dios en sus vidas y así experimentar esa llama ardiente del fuego de Dios. En la vida hay cosas que siempre llaman nuestra atención, elementos que a todos nos parecen fascinantes, y uno de esos es el elemento del fuego. Piense en un poco en el tema y verá que el fuego es uno de los elementos más complejos que encontramos los seres humanos en nuestro caminar. El fuego da vida, pero puede causar la muerte. El fuego purifica, pero puede destruirnos. Por eso el fuego siempre provoca en vosotros 2 sensaciones encontradas, que es la atracción y el temor. Muchos pueblos en la antigüedad veneraban el fuego como una divinidad. Sin embargo, aunque la Biblia nos habla del fuego, este tiene solo valor simbólico de la presencia de Dios. Por un lado, es símbolo de la presencia misma de Dios, y por otro, es símbolo de la santísima divinidad. Por lo tanto, que no encontramos junto al fuego, simbolizado por las circunstancias que experimentamos, debemos tener presente el simbolismo de estas experiencias. Por difícil que esté siendo, estamos sentados realmente ante el Dios que da vida. Dios es bueno y perdonador, que ha prometido ser para nosotros como el fuego, dándonos el calor en medio de nuestras flaquezas y confusión. El fuego que simboliza la presencia de Dios, que por medio del Espíritu Santo quiere morar en vosotros. Como contexto de la lectura seleccionada, quiero mencionar 3 puntos importantes en esta perícopa. Y quiero mencionar, número 1, el año que murió el rey Uzías en el verso 1a. Uzías, quien era conocido como Azarías en Segunda de Reyes capítulo 15, fue uno de los mejores reyes que estuvo Judá, el mejor después de Salomón. Comenzó a reinar a la edad de 16 años. Reinó 52 años e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. En Segunda de Crónicas 26,
del 3 al 4. Dirigió un gran ejército, derrotó a los filisteos y recolectó tributos de los amonitas, construyó torres y revivió la agricultura. El segundo punto, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, en el verso 1b. En el año de la muerte de un gran rey, Isaías tuvo el privilegio de ver a un rey celestial aún más grande, sentado en un trono en el templo, seguramente en el sagrado de los sagrados del templo de Jerusalén. El trono era alto y sublime, apropiado para un Dios de esta naturaleza. El tercer punto dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, en el verso número 6. Aunque dice que Yahweh mandó al serafín para hacer esto, está claro que el serafín cumple con la voluntad de Dios. Un carbón encendido podría venir del altar del incienso o del altar de sacrificios, pero es más probable que venga del altar de sacrificios en vista de una conexión a la limpieza de pecados. Sacrificios en el templo incluyen perdón por la sangre de un sacrificio, haciendo posible así el perdón de pecado. ¿Qué podemos adquirir de esta escritura? 3 cosas podemos ver que Isaías experimentó según esta escritura: visión, experiencia y transformación. La experiencia de Isaías hizo que él vio al Señor, y esta experiencia fue el inicio de toda la vida de fe. Él vio el trono de Dios, su grandeza, su gloria. Él vio la nobleza de los querubines y serafines. Él oyó la proclamación de la santidad de Dios. Él se vio a sí mismo, en su impureza. Él vio la brasa en el altar que borró su pecado. Fue una gran visión. Y en su visión, él vio el conocimiento que nos es dado de Dios, su gobierno sublime, él era rey, su triple santidad, su gloria que llenó el templo, su misericordia hacia el pecador, que él lo purifica, el ministerio de los ángeles, que son siervos y protectores del trono, su humildad, que lo cubren totalmente, su obediencia, uno que voló inmediatamente hacia el altar, su dedicación, que los ángeles siempre están listos, las características del ser humano las vio, su total fracaso delante de la presencia de Dios, su incapacidad para estar frente a él, su perversidad e impureza, su restablecimiento a través de la purificación, su llamado sublime al ministerio. La visión de Isaías, ve él en ella la transformación total que convierte al hombre. Isaías se percata a través de esta visión. Fue privilegiado, vio al Señor, fue convencido en el verso 5. Fue consciente de su condición. Soy hombre de labios impuros, dijo. Fue purificado a través de la brasa del altar en el verso 7. Fue sanado. Su pecado fue perdonado. Fue atento. Oí la voz del Señor, decía en el verso 8. Fue solícito y obediente. Envíame a mí en el verso 8. A manera de ilustración, no podemos dejar de traer a nuestra memoria la experiencia del fundador y teólogo de la iglesia metodista, John Wesley. Wesley, desde niño, tuvo acercamiento con el fuego
cuando su casa se quemó, cuando apenas era un niño y fue rescatado. Wesley más tarde utilizó la frase una marca arrancada del fuego, citada en Zacarías capítulo 3 y verso 2, para describir ese incidente. Posteriormente, esta liberación de la infancia se convirtió en parte y en la leyenda de Wesley, demostrando ese destino especial y el obrar de la gracia de Dios, el cual hablaba con denuedo, llevándolo a realizar un trabajo completamente extraordinario. No fue su única experiencia donde la expresión de llama de fuego fue una realidad en la vida de Wesley. John Wesley, estudiado de Oxford, sacerdote anglicano y predicador, fue en el viaje a las colonias que los Wesleys entraron en contacto por primera vez con los Moravians. Wesley fue influenciado por su profunda fe y por su espiritualidad enraizada en el pietismo. En un momento de ese viaje, una tormenta se levantó y rompió el mástil del barco. Mientras los ingleses en pánico, los moravos cantaban himnos y con calma y oraban. Esta experiencia llevó a John Wesley a creer que los moravos poseían una fuerza interior que él carecía. La religión profundamente personal que practicaban los pietistas moravos influyó mucho en la teología del metodismo de Wesley. Después de orar y adorar a Dios, la tempestad se calmó. Cuando Wesley regresa a Inglaterra, deprimido y golpeado, fue en este punto cuando se volvió a los moravos. En la experiencia de Aldersgate de Wesley el 24 de mayo de 1738, en una reunión en Moravia, en Aldersgate Street en Londres, en la que escuchó la lectura del prefacio de Martín Lutero a la Epístola de los Romanos. En su anuario, él escribió, mientras describía el cambio que Dios obra en el corazón del hombre a través de su fe en Cristo, sentí que en mi corazón se calentó extrañamente, lo que lo llevó a sentir que confiaba en Cristo, solo en Cristo para salvación. Y esto le dio la seguridad de que había quitado sus pecados. Esta experiencia, que es descrita como la experiencia de la llama ardiente que no se apagaba, revolucionó el carácter y el método de su ministerio. Daniel Burnett escribió: la importancia de la experiencia de Aldersgate de Wesley es monumental. Sin ella, los nombres de Wesley y el metodismo probablemente no serían más que notas oscuras en las páginas de la historia de la iglesia. En estos tiempos de tempestad, nosotros necesitamos más que nunca entrar junto al fuego, experimentar el fuego de la presencia de Dios que traiga transformación a nuestra vida, y ese mismo fuego que como brasa queme nuestros labios para que la gracia de Dios sea una realidad en las vidas, proveyendo la transformación que no solo a nivel personal le causó a Isaías y le causó a Wesley a nivel personal, sino que llegue al mundo en este tiempo de represión, de dolor y de incertidumbre. Que el fuego de Dios abrace nuestro corazón para que seamos transformados. Dios te bendiga.